Lankavatara Sutra, capítulo 4. El conocimiento perfecto o el conocimiento de la realidad. Entonces Mahamati le pidió al bendito: Bendito, te suplicamos nos hables acerca de los 5 dharmas, de manera que podamos entender completamente el conocimiento perfecto. El bendito replicó: Los 5 dharmas son la apariencia, el nombre, la discriminación, el conocimiento correcto y la realidad. Por apariencia significamos lo que se revela a sí mismo, a los sentidos y a la mente discriminatoria, y es percibido como forma, sonido, olor, gusto y tacto. De esas apariencias se forman las ideas tales como barro, agua, pote, a través de las cuales uno puede decir: esto es tal y cual, y no otra cosa. Esto es nombrado. Cuando las apariencias son contrastadas y los nombres comparados, como cuando decimos: esto es un elefante, esto es un caballo, esto es una carreta, este es un peatón, este es un hombre, una mujer, o esta es la mente y lo que le pertenece. Las cosas consecuentemente nombradas se dice que son discriminadas. Cuando estas discriminaciones llegan a ser vistas como condicionadas mutuamente, vacías de sustancia propia, no nacidas, llegando a ser vistas como ellas realmente son, esto es, como manifestaciones de la mente misma, este es el conocimiento correcto. A través de eso, el sabio cesa de mirar las apariencias y los nombres como realidades. Cuando las apariencias y los nombres son apartados y toda discriminación cesa, eso que permanece es la naturaleza verdadera y esencial de las cosas, y como nada puede ser dicho acerca de la naturaleza de la esencia, a esto se le llama la cualidad o condición esencial de la realidad. Esta cualidad o condición esencial, universal, indiferenciada e inescrutable es la única realidad, pero ella es variadamente descrita como la verdad, la esencia de la mente, la inteligencia trascendental, la sabiduría noble. Este dharma de la no imagen de la naturaleza esencial de la realidad última es el dharma que ha sido proclamado por todos los Budas, y cuando todas las cosas son comprendidas en completo acuerdo con él, uno está en posesión del conocimiento perfecto y está en el camino al logro de la inteligencia trascendental de los Tathagatas. Entonces Mahamati le preguntó al bendito: ¿son las 3 naturalezas propias de las cosas, las ideas y la realidad, consideradas como excluidas en los 5 dharmas, o como teniendo sus propias características completas en ellas mismas? El bendito replicó: las 3 naturalezas propias, el sistema mental óctuplo y el no-ego dualístico, están todos incluidos en los 5 dharmas. Las naturalezas propias de las cosas, de las ideas y del sistema mental sextuplo se corresponden con el dharma de la apariencia, del nombre y de la discriminación. La naturaleza propia de la mente universal y de la realidad corresponde a los dharmas del conocimiento correcto y de la cualidad o condición esencial. Cuando nos llegamos a apegar a lo que es visto de la mente misma, hay una actividad que se despierta o estimula, la cual es perpetuada por la energía hábito, llegando a manifestarse en el sistema mental.
Entonces, de las actividades del sistema mental surge la noción de un ego-alma y sus pertenencias, las discriminaciones, los apegos y la noción de un ego-alma surgen simultáneamente como el sol y sus rayos de luz. Por el no-ego de las cosas, afirmamos que los elementos que componen los agregados de la personalidad y su mundo objetivo están caracterizados por la naturaleza de Maya y carecen de cualquier cosa que pueda ser llamada sustancia propia. Son por lo tanto no nacidos y no tienen naturaleza propia. ¿Cómo se puede decir que las cosas tienen un ego-alma? Por el no-ego de las personas queremos decir que en los agregados que componen la personalidad no hay sustancia ego, ni nada que sea como un ego sustancial, ni nada que le pertenezca. El sistema mente, el cual es la característica principal de la personalidad, se origina en la ignorancia, la discriminación, el deseo y la acción, y sus actividades son perpetuadas a través de percibir, agarrar y llegar a apegarse a los objetos como si fueran reales. La memoria de estas discriminaciones, deseos, apegos y acciones está almacenada en la mente universal desde el tiempo sin principio, y todavía se acumula allá donde ella condiciona la apariencia de la personalidad y su entorno, trayendo un cambio constante y destrucción momento a momento. Las manifestaciones son como un río, una semilla, una lámpara, una nube, el viento. La mente universal, en su voracidad, lo almacena todo. Es como un mono que nunca descansa, como una mosca que siempre está en busca de comida, como un fuego que nunca está satisfecho, como el molino que continúa siempre girando. La mente universal, cuando está corrupta por la energía hábito, es como un mago que origina cosas fantasmagóricas y personas que aparecen y se mueven. Una comprensión completa de esas cosas es necesaria para entender el no-ego de las personas. Hay 4 clases de conocimiento: el conocimiento de las apariencias, el conocimiento relativo, el conocimiento perfecto y la inteligencia trascendental. El conocimiento de las apariencias pertenece al ignorante y necio que es adicto a la noción del ser y no ser, y que está atemorizado por el pensamiento de ser no nacido. Eso es producido por la concordancia de la combinación triple, apegándose a sí mismo a la multiplicidad de objetos. Se caracteriza por la accesibilidad y acumulación. Está sujeto al nacimiento y a la destrucción. El conocimiento de las apariencias pertenece a los promotores de palabras que se complacen en discriminaciones, afirmaciones y negaciones. El conocimiento relativo pertenece al mundo mental de los filósofos. Surge de la habilidad mental de arreglar, combinar y analizar estas relaciones por sus poderes de lógica, discursiva e imaginación, por cuya razón ese mundo mental es capaz de escudriñar en la connotación y significado de las cosas. El conocimiento perfecto pertenece al mundo de los bodhisattvas, quienes reconocen que todas las cosas no son sino manifestaciones de la mente, quienes claramente entienden el vacío, lo no nacido, el no-ego de todas las cosas, y quienes han entrado en el entendimiento de los 5 dharmas, la dualidad del no-ego y en la verdad de la no-imagen.
El conocimiento perfecto distingue las etapas del Bodhisattva y es el camino y la entrada al estado superior glorioso de la comprensión propia de la sabiduría noble. El conocimiento perfecto, jnana, pertenece a los bodhisattvas que son completamente libres del dualismo del ser y no ser, del no nacimiento y la no aniquilación, de todas las aserciones y negaciones, y quienes, por razón de comprensión propia, han ganado un discernimiento dentro de la verdad del no ego y no imagen. Ellos ya no discriminan el mundo como sujeto a la causa-efecto. Ellos miran la causa-efecto que rige al mundo como algo parecido a la ciudad imaginaria de los Gandharvas. Para ellos, el mundo es como una visión y un sueño. Es como el nacimiento y la muerte del hijo de una mujer estéril. Para ellos no hay nada evolucionando y nada desapareciendo. Los sabios que atesoran el conocimiento perfecto pueden dividirse en 3 clases: discípulos, maestros y arhats. Los discípulos comunes están separados de los maestros, ya que ellos, los discípulos comunes, continúan valorando la noción de individualidad y generalidad. Los maestros surgen de los discípulos comunes cuando, abandonando los errores de individualidad y generalidad y la noción de un ego-alma al que todavía se agarran, se apartan por voluntad propia en retiro y privacidad. Y los arhat surgen cuando el error de todas las discriminaciones es comprendido. Al discriminar el sabio, el error, este se torna la verdad por virtud del giro o rectificación que tiene lugar en la conciencia profunda. La mente, así emancipada, entra en el perfecto entendimiento propio de la sabiduría noble. Pero, Mahamati, si tú afirmas que hay tal cosa como la sabiduría noble, entonces eso ya deja de ser bueno, porque cualquier cosa de la cual algo se afirma participa de la naturaleza del ser y es, por lo tanto, caracterizado con la propiedad de nacimiento. La misma afirmación, todas las cosas son no nacidas, destruye lo fidedigno de ella. Lo mismo es verdad de las declaraciones, todas las cosas son vacías y todas las cosas carecen de naturaleza propia. Ambas son indefendibles cuando se ponen en la forma de aserciones, pero cuando se señala que todas las cosas son como un sueño y una visión, eso significa que, de alguna manera, ellos están percibiendo y, de otra forma, no están percibiendo. Esto es, en la ignorancia están percibiendo, pero en el conocimiento perfecto no están percibiendo. Todas las afirmaciones y negaciones que sean construidas por el pensamiento son no nacidas. Incluso la afirmación de que la mente universal y la sabiduría noble son la realidad última es construida por el pensamiento y por lo tanto es no nacida. Como cosas no hay una mente universal, no hay una sabiduría noble, no hay una realidad última. El discernimiento del sabio, que se mueve en la potestad de la no imagen y en su privacidad, es puro. Esto es porque, para el sabio, todas las cosas son borradas, e incluso el estado de no imagen o no imaginación deja de existir. Capítulo 5. El sistema mental. Entonces Mahamati le dijo al bendito: Bendito, te suplicamos nos digas, ¿qué se entiende por mente? El bendito replicó:
Todas las cosas en este mundo, siendo aparentemente buenas o malas, imperfectas o sin faltas, produciendo efecto o no produciendo efecto, receptivas o no receptivas, se pueden dividir en dos clases: las divagaciones inicuas y la no divagación buena. Los 5 elementos del apego que componen los agregados de la personalidad, a saber, la forma, la sensación, la percepción, la discriminación y la consciencia, y que se imaginan ser buenos o malos y tienen su surgimiento en la energía hábito del sistema mental. Estas son las divagaciones inicuas de la vida. Los logros espirituales, los júbilos de los samadhis y el fruto de los samapatis que llegan del sabio a través de su entendimiento propio de la sabiduría noble y que culminan su regreso y participación en las relaciones del mundo triple, son llamada la no divagación buena. El sistema mental, que es el origen de las divagaciones inicuas, consiste en los 5 órganos sensoriales y su acompañamiento, las mentes sintientes, viñanas, todos los cuales son integrados en la mente discriminatoria, mano viñana. Hay una sucesión interminable de conceptos sensoriales fluyendo en esta mente pensante o discriminatoria que los combina, los discrimina y los juzga en cuanto a su bondad o maldad. Entonces les sigue la aversión o el deseo, el apego y la acción, y así el sistema completo se mueve continuo y firmemente entrelazado. Pero fracasa en ver y entender que eso que ve, discrimina y se agarra es solamente una manifestación de su propia actividad y no tiene otro fundamento. Y así la mente continúa percibiendo erróneamente y discriminando diferencias en formas y cualidades, sin permanecer quieta ni un segundo. En el sistema mental se distinguen 3 modelos de actividad: las mentes sensoriales, funcionando mientras permanecen en su naturaleza original, las mentes sensoriales produciendo efectos y las mentes sensoriales evolucionando. A través del funcionamiento normal, las mentes sensoriales se agarran a los elementos de su mundo externo, por lo cual la sensación y la percepción surgen al momento, y por su extensión o cuantía en cada órgano y en cada mente sensorial, en los poros de la piel, incluso en los átomos que componen el cuerpo, y a través de ellos, todo el campo es recogido como un espejo, reflejando objetos, sin comprender que el mismo mundo externo es sólo una manifestación de la mente. El segundo modo de actividad, las mentes sensoriales, produciendo efectos, produce efectos por los cuales estas sensaciones reaccionan sobre la mente discriminatoria para producir las percepciones, atracciones, aversiones, apegos, acciones y hábitos. El tercer modo de actividad, las mentes sensoriales evolucionando, tiene que ver con el crecimiento, desarrollo y muerte del sistema mental. Esto es, el sistema mental está sujeto a su propia energía hábito acumulada desde el tiempo sin principio, como por ejemplo la vista en el ojo que le predispone a agarrarse y llegar a apegarse a las formas y apariencias múltiples. De esta manera, las actividades del sistema mental, evolucionando por razón de su energía hábito, revuelven las olas de objetividad en la apariencia de la mente universal, que a su vez condiciona las actividades y la evolución del sistema mental.
las apariencias, la percepción, la atracción, el agarre, la acción, el hábito, la reacción, se condicionan incesantemente los unos a los otros. Y así el funcionamiento de las mentes sensoriales, la mente discriminatoria y la mente universal están siempre entrelazados. Consecuentemente, debido a la discriminación de eso, que por su naturaleza es semejante a Maya, y a la imaginación falsa y real, el razonamiento erróneo toma lugar, la acción continúa y su energía hábito se acumula, con lo cual se contamina la apariencia pura de la mente universal, y como resultado el sistema mental comienza a funcionar y el cuerpo físico tiene su génesis. Pero la mente discriminatoria no ha pensado que, por sus discriminaciones y apegos, está acondicionando el cuerpo completo. Y de esa manera, las mentes sensoriales y la mente discriminatoria continúan mutuamente relacionándose y mutuamente condicionándose en la manera más íntima y construyendo un mundo de representaciones edificado de las actividades de su propia imaginación. Como un espejo refleja las formas, los sentidos perceptores avistan las apariencias que la mente discriminatoria agrupa y procede a discriminar, para nombrarlas y llegar a apegarse a ellas. Entre estas dos funciones no hay ninguna brecha. No obstante, ellas están mutuamente condicionadas. Los sentidos perceptores se agarran a lo que ellos tienen afinidad y hay una transformación que tiene lugar en su estructura, por lo cual la mente procede a combinar, discriminar, informar y actuar. Entonces continuará la energía hábito y el establecimiento de la mente y su prolongación. La mente discriminatoria, por su capacidad para discriminar, juzgar, seleccionar y razonar acerca de lo que sea, es también llamada mente pensante o mente intelectual. Hay 3 divisiones de su actividad mental. Pensamiento que funciona en conexión con los apegos a los objetos y a las ideas. Pensamiento que funciona en conexión con las ideas en general y pensamiento que examina la validez de esas ideas generales. El pensamiento que funciona en conexión con el apego a los objetos e ideas derivadas de la discriminación, discrimina la mente de su proceso mental y acepta las ideas de ella como reales, llegándose a apegar a ellas. Por lo tanto, se llega a una variedad de juicios falsos de multiplicidad, individualidad, valor, como verdaderos, produciendo un fuerte apego que es perpetuado por la energía hábito y por lo tanto la discriminación continúa afirmándose ella misma. Estos procesos mentales dan lugar a concepciones generales de tibieza, fluidez, movimiento y solidez para caracterizar los objetos de discriminación, mientras el sostenimiento tenaz de las ideas generales hace surgir la proposición, el razonamiento, la definición y la ilustración, todos los cuales guían a las aserciones del conocimiento relativo y al establecimiento de la confianza en el nacimiento, la naturaleza propia y en un ego-alma. Por pensamiento o actividad mental como función verificadora, significamos el acto intelectual de examinar esas conclusiones generales en cuanto a su validez, significado y verdad. Esta es la facultad que guía al entendimiento, al conocimiento correcto y que señala el camino hacia la comprensión propia. Entonces Mahamati se dirigió al bendito.
Bendito, te imploramos nos digas qué relación del ego, personalidad, sustenta el sistema mental. El bendito replicó: para explicar esto, primero es necesario hablar de la naturaleza propia de los 5 agregados avariciosos que componen la personalidad, aunque ya he enseñado que ellos son vacíos, no nacidos y sin naturaleza propia. Esos 5 agregados avariciosos son la forma, la sensación, la percepción, la discriminación y la consciencia. De esos, la forma pertenece a lo que está hecho de lo que se llama elementos primarios, cualesquiera que sean. Los 4 agregados restantes son sin forma y no deben ser considerados como 4, porque ellos se funden imperceptiblemente los unos con los otros. Son como el espacio que no puede ser numerado. Es sólo debido a la imaginación que ellos son discriminados y asociados con el espacio. Debido a que las cosas están dotadas con apariencias de ser, marcas características, perceptibilidad, ubicación y trabajo, uno puede decir que ellas son nacidas de las causas que producen efectos, pero esto no se puede decir de los 4 agregados intangibles porque estos no tienen ninguna forma o marca. Esos 4 agregados mentales que componen la personalidad están más allá del cálculo, están más allá de las 4 proposiciones. No se puede decir que existan o no existan, sino que juntos ellos constituyen lo que se conoce como la mente mortal. Son incluso más parecidos a Maya y a un sueño de lo que son las cosas. Sin embargo, al igual que la mente mortal discriminatoria, ellos obstruyen la comprensión propia de la sabiduría noble. Pero es sólo el ignorante quien las enumera y les considera como la personalidad ego. El sabio no hace eso. Esta discriminación de los 5 agregados que componen la personalidad y que sirven como base o fundamento para un ego-alma y para sus deseos e intereses propios deben ser eliminados. Y en su lugar, la verdad de la no imagen y la privacidad debe ser establecida. Entonces Mahamati le dijo al bendito: Bendito, te imploramos nos hables acerca de la mente universal y su relación con el sistema mental inferior. El bendito replicó: las mentes sensoriales y su mente discriminatoria centralizada están relacionadas con el mundo externo, que es una manifestación de sí mismo y que es dado a percibir, discriminar y agarrar sus apariencias de la misma forma que Maya. La mente universal, Alaya Vijnana, trasciende todo proceso de separación, individualidad y límites. La mente universal es completamente pura en su naturaleza esencial, subsistiendo sin cambio y libre de faltas de impermanencia, inalterada por el egoísmo, imperturbable por las distinciones, los deseos y las aversiones. La mente universal es como un gran océano, con su superficie agitada por las olas y crestas embravecidas, pero su profundidad permanece por siempre inamovible. En sí misma está desprovista de personalidad y de todo lo que le pertenece, pero por razón de las corrupciones en su apariencia, es como un actor que desempeña una variedad de papeles, entre las cuales una mutua relación toma lugar y el sistema mental surge. El principio de la actividad mental, o sea, el resultado del pensamiento o idea, llega a dividirse
y la mente, las funciones de la mente y las corrientes de energía malévola que genera la mente se separan o individualizan. Los 7 pasos graduales y progresivos de la mente aparecen. Para ser exactos, la intuitiva comprensión propia, el pensamiento de discriminación deseo, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, surgiendo con todas sus interacciones y reacciones. La mente discriminatoria es la causa de las mentes sensoriales y es quien las mantiene, y con ella se preserva el funcionamiento como se describe, llegando a darse el apego al mundo de los objetos. Entonces, a través de su energía hábito, la apariencia de la mente universal se corrompe o contamina. Por lo tanto, la mente universal llega a ser el almacén y depósito de todos los productos acumulados de la actividad mental o pensamiento y de la acción desde el tiempo sin principio. Entre la mente universal y la mente discriminatoria individual está la mente intuitiva, que es dependiente de la mente universal para sus causas y mantenimiento y entra en relación con ambas. Ella participa de la universalidad de la mente universal, comparte su pureza y como ella está más allá de la forma y los momentos. Es a través de la mente intuitiva que la no corriente buena, las corrientes de energía y atención hacia el mundo externo emergen y son manifestadas y comprendidas. Afortunadamente, esa intuición no es momentánea, porque si la iluminación que viene a través de la intuición fuera momentánea, el sabio perdería su sabiduría, lo cual no sucede. Sin embargo, la mente intuitiva entra en relación con el sistema mental inferior, comparte sus experiencias y se refleja en sus actividades. La mente intuitiva es una con la mente universal por razón de su participación en la inteligencia trascendental, Arya Jnana, y es una con el sistema mental a través de su comprensión del conocimiento diferenciado, Vijnana. La mente intuitiva no tiene cuerpo, organización propia, ni marcas por las cuales pueda ser diferenciada. La mente universal es su causa y mantenimiento, pero ella evoluciona junto con la noción de un ego y sus pertenencias, al cual se agarra y refleja. A través de la mente intuitiva, por la facultad de la intuición, que es una mezcla de ambas, identidad y percepción, se revela y obtiene la sabiduría inconcebible de la mente universal. Al igual que la mente universal, ella no puede ser causa u origen de error. Entonces Mahamati le dijo al bendito: Bendito, te suplicamos nos digas, ¿qué es lo que quieres decir con la cesación del sistema mental? El bendito replicó: Las 5 funciones sensoriales y sus funciones discriminatorias y pensantes tienen su surgimiento y su completo final de momento a momento. Ellas nacen con la discriminación como causa y con la forma, la apariencia y la objetividad vinculada íntimamente como condición. La voluntad de vivir es la madre y la ignorancia es el padre. A través de establecer nombres y formas sin comprender que ellos no tienen más fundamento que las actividades de la mente misma, el error y las falsas imaginaciones surgen al igual que el placer y el dolor surgen, y el camino a la emancipación se interrumpe. El sistema inferior de las mentes sensoriales y la mente discriminatoria verdaderamente no sufren placer y dolor.
ellos solamente se imaginan que lo hacen. El placer y el dolor son reacciones ilusorias de la mente mortal a medida que se agarra a una imaginación del mundo objetivo. Hay dos formas en las que la cesación del sistema mental puede tener lugar, considerando la forma y considerando la continuación. Estos órganos sensoriales funcionan considerando la forma a través de la interacción, del contacto y su apego a ella, la forma, y ellos cesan de funcionar cuando se rompe el contacto. En cuanto a la continuación, cuando esas interacciones de forma, contacto y agarre cesan, ya no hay más continuación de lo que se ve, se oye y las otras funciones de los sentidos. Con el cese de esas funciones sensoriales, las discriminaciones, los aferramientos y los apegos de la mente discriminatoria cesan, y con el acto y acción de cesación, la energía hábito cesa, y así no hay más acumulación de corrupción karma en la apariencia de la mente universal. Si la mente mortal, evolucionando fuera de la misma naturaleza de la mente universal, la cesación del sistema mental inferior significaría la cesación de la mente universal. Pero ellas son diferentes porque la mente universal no es el origen de la mente mortal. No hay cesación de la mente universal en su pura esencia de la naturaleza. Lo que cesa de funcionar no es la mente universal en su esencia de la naturaleza, sino que es la cesación del efecto producido por las corrupciones en la apariencia, que han sido causadas por la acumulación de la energía hábito de las actividades de la mente mortal, discriminatoria y pensante. No hay cesación de la mente divina, la que en sí misma es la residencia de la realidad y la matriz de la verdad. Por la cesación de las mentes sensoriales significamos no la sensación de sus funciones de percepción, sino la cesación de sus actividades de discriminación e identificación que están centralizadas en la mente mortal discriminatoria. Por la cesación del sistema mental completo significamos la cesación de la discriminación, la renunciación a los variados apegos y, por lo tanto, la renunciación a las corrupciones de la energía hábito en la apariencia de la mente universal que han estado acumulándose desde tiempos sin principio por razón de esas discriminaciones, apegos, razonamientos erróneos y los actos que les siguen. La cesación del aspecto de la continuación del sistema mental, diríamos la mente mortal discriminatoria, el mundo completo de Maya y el deseo desaparecen. Desprenderse de la mente mortal discriminatoria es el nirvana. Pero la cesación de la mente discriminatoria no será efectiva hasta que haya un giro o rectificación en el asiento profundo de la consciencia. Se debe desistir del hábito mental de mirar al mundo objetivo externo a través de la mente discriminatoria y un nuevo hábito de verdad misma se debe establecer. Hasta que logremos esta intuitiva comprensión propia de la sabiduría noble, el sistema mental evolucionando continuará. Pero cuando el discernimiento dentro de los 5 dharmas, las 3 naturalezas propia y el no ego dual se logren, entonces el camino estará abierto para que este giro o rectificación se pueda realizar.
Con la terminación del placer y el dolor, de las ideas conflictivas y de los intereses egoístas perturbadores, podremos obtener un estado de tranquilidad en el cual las verdades de la emancipación serán entendidas totalmente y ya no existirán más esas corrientes diabólicas de energía que el sistema mental exterioriza y que interfieren con la perfecta comprensión propia de la sabiduría noble. Capítulo 6. La inteligencia trascendental. Entonces Mahamati dijo: Bendito, te suplicamos nos digas qué constituye la inteligencia trascendental. El bendito replicó: La inteligencia trascendental es el estado interno de comprensión propia de la sabiduría noble. Es logrado repentina e intuitivamente en un giro o rectificación que se verifica en algún lugar en el asiento profundo de la consciencia. No viene ni va, es como la luna vista en el agua. La inteligencia trascendental no está sujeta al nacimiento ni a la destrucción. No tiene nada que ver con combinación o concordancia. Carente de apego y acumulación, ella trasciende todos los conceptos dualísticos. Cuando la inteligencia trascendental es considerada, 4 cosas deben mantenerse en mente: palabras, significados, enseñanzas y sabiduría noble, Arya Prajna. Las palabras son empleadas para expresar significados, pero son dependientes de las discriminaciones y la memoria es su origen. Utilizan sonidos y letras por los cuales una transferencia mutua de significado es posible. Las palabras son solamente símbolos y pueden o no expresar clara y completamente el significado de lo que intentan decir, y además las palabras pueden ser entendidas de manera diferente a lo que el hablante intentó expresar. Las palabras no son diferentes ni no diferentes del significado, y el significado se sostiene en su relación misma con las palabras. Si el significado fuera diferente de las palabras, no podría manifestarse a través de ellas. El significado es iluminado por las palabras como las cosas por una lámpara. Las palabras son como un hombre que lleva una lámpara para buscar algo de su propiedad, por la cual él puede decir cuando lo ve: «Esta es mi propiedad». Así, igualmente, a través de las palabras y discursos originados en la discriminación, el Bodhisattva puede entrar en el significado de las enseñanzas del Tathagata y a través de su significado puede entrar en el estado superior de la comprensión propia de la sabiduría noble, el cual en sí mismo es libre de palabras discriminatorias. Pero si un hombre llega a estar apegado al significado literal de las palabras y se aferra a la ilusión de que las palabras y los significados están en acuerdo, especialmente en tales cosas como el nirvana, que no nace y no muere, o como las distinciones de los vehículos, los 5 dharmas, las 3 naturalezas propias, entonces fracasará en entender el significado verdadero, llegando a enredarse en afirmaciones y refutaciones. Exactamente como las variedades de objetos son vistos y discriminados en sueños y visiones, así las ideas y declaraciones son discriminadas erróneamente y el error continúa multiplicándose. El ignorante y necio declara que el significado no es otra cosa que palabras, que como son las palabras, así es el significado. Piensan que, como el significado no tiene cuerpo propio, no puede ser diferente de las palabras y por lo tanto declara
al significado idéntico a las palabras. En esto, ignora la naturaleza de las palabras, las cuales están sujetas a nacimiento y muerte, donde al mismo tiempo el significado no lo es. Las palabras son dependientes de las letras y los significados no lo son. El significado está aparte de la existencia y la no existencia, no tiene sustrato y es no nacido. Los Tathagatas no alcanzan un dharma que es dependiente de las letras. Cualquiera que enseñe una doctrina que dependa de las letras y palabras es un simple charlatán o palabrero, porque la verdad está más allá de las letras, las palabras y los libros. Esto no quiere decir que las letras y libros nunca declaren lo que está en conformidad con el significado y la verdad, pero significa que las palabras y libros son dependientes de las discriminaciones, mientras que los significados y la verdad no lo son. Es más, las palabras y los libros están sujetos a la interpretación de las mentes individuales, mientras que el significado y la verdad no lo están. Pero si la verdad no fuera expresada con palabras y libros, las escrituras que contienen el significado de la verdad desaparecerían. Y si esto ocurriera, no habría más discípulos y maestros, ni bodhisattvas o budas, y no habría nada que enseñar. Pero nadie debe apegarse a esas palabras de las escrituras porque incluso los textos canónicos algunas veces se desvían de su curso recto debido al funcionamiento imperfecto de las mentes sintientes. Los discursos religiosos que son ofrecidos por mí y otros Tathagatas en respuesta a las variadas necesidades y fes de todas las formas del ser, para poder liberaros de la dependencia en la función del sistema mental-pensamiento, no son dados para que ocupen el lugar de la comprensión propia de la sabiduría noble. Cuando hay un reconocimiento de que no hay nada en el mundo sino lo que es visto por la mente misma, todas las discriminaciones dualísticas serán descartadas y la verdad de la no imagen será entendida. Y se verá que está en conformidad con el significado en lugar de las palabras y las letras. Los ignorantes y necios que están fascinados con sus propias imaginaciones y razonamientos erróneos continúan danzando y cojeando, incapaces de entender el discurso a través de las palabras acerca de la verdad de la comprensión propia, y mucho menos son capaces de concebir la verdad misma. Agarrándose al mundo externo, ellos se apegan al estudio de los libros que solo son recursos, y no saben propiamente cómo establecer la verdad de la comprensión propia a través de las 4 proposiciones, lo cual es la verdad perfecta. La comprensión propia es un estado superior del logro interno que trasciende todo el pensamiento dualístico y que está más allá del sistema mental, su lógica, razonamiento, teoría e ilustraciones. Los Tathagatas hablan e informan a los ignorantes, pero sostienen y establecen a los bodhisattvas porque ellos buscan la comprensión propia de la sabiduría noble. Por lo tanto, dejemos que cada discípulo preste atención, pero no para apegarse a las palabras en perfecta conformidad con el significado, porque la verdad no está en las letras. Cuando un hombre con su dedo apunta a algo o a alguien, la punta del dedo puede haberse confundido por la cosa a la que se apunta. En la misma forma, los ignorantes y simplones, como niños, son incapaces incluso, hasta el día de la muerte, de abandonar la idea de que la punta del dedo de las palabras es donde está el significado mismo.
Ellos no pueden comprender la realidad última por su empeño en agarrarse a las palabras, las cuales solamente son el dedo señalando. Las palabras y su discriminación se vinculan directamente con la rueda rutinaria y monótona de renacimientos en el mundo del nacimiento y muerte. El significado se mantiene solo y es una guía al nirvana. El significado se consigue a través de mucho aprendizaje y el aprendizaje se obtiene a través de familiarizarse con el significado y no con las palabras. Por lo tanto, dejemos que los buscadores de la verdad reverentemente se acerquen a aquellos que son sabios y eviten los argumentadores y obstinados por las palabras en particular. En cuanto a las enseñanzas, hay sacerdotes y predicadores populares que se dan a rituales y ceremonias y que son diestros en los variados encantamientos y en el arte de la elocuencia. A ellos no se les debería honrar ni acoger reverencialmente, porque lo que obtenemos de ellos es excitación emocional y disfrute mundano, no es el Dharma. Tales predicadores, por su diestra manipulación de palabras y frases y por los variados razonamientos y encantamientos, utilizan la simple palabrería de un niño. En cuanto que la realización o no esté de acuerdo con la verdad y en unísono con el significado, solamente sirven para despertar el sentimiento y la emoción mientras embota la mente. Como ellos mismos no entienden el significado de todas las cosas, ellos solamente confunden las mentes de los que les escuchan con sus puntos de vista dualísticos. No entendiendo que no hay nada sino lo que se ve de la mente, ellos mismos se apegan a la noción de la naturaleza propia en las cosas externas, y siendo incapaces de conocer el camino ellos mismos, no tienen nada que ofrecer a los otros. Por lo tanto, esos sacerdotes y predicadores populares que son diestros en los variados encantamientos y en el arte de la elocuencia, nunca han estado emancipados de tales calamidades como el nacimiento, la vejez, la enfermedad, el sufrimiento, la lamentación, el dolor y la desesperación a la que guían al ignorante y lo confunden a través de sus palabras, frases, ejemplos y conclusiones. Luego están los filósofos materialistas. Ni respeto ni servicio deben ser demostrados hacia ellos por su enseñanza, aunque ellos puedan explicarse usando cientos de miles de palabras y frases, no van más allá de las preocupaciones de este mundo y este cuerpo, y al final guían al sufrimiento. Como los materialistas reconocen, ninguna verdad existe por ella misma. Se dividen en muchas escuelas, cada una de las cuales se agarra a su propia forma de razonamiento. Pero está eso que no pertenece al materialismo y que no se alcanza por el conocimiento de los filósofos, los cuales se agarran a imaginaciones falsas y razonamientos erróneos. Fracasan en ver que, fundamentalmente, no hay realidad en los objetos externos. Cuando se reconoce que no hay nada más allá de lo que es visto por la mente misma, la discriminación de ser y no ser cesa y por lo tanto no hay un mundo externo objeto de percepción. Nada permanece sino la soledad, privacidad de la realidad. Esto no pertenece a los filósofos materialistas, es el reino de los Tathagatas.
Si tales cosas son imaginadas como el ir y venir del sistema mental, desapareciendo y apareciendo, peticiones, apegos, afecciones intensas, una hipótesis filosófica, una teoría, un lugar, un concepto sensorial, una atracción atómica, un organismo, crecimiento, sed, apego, esas cosas que pertenecen al materialismo no son mías. Esas son cosas que son el objeto del interés mundano, para ser sentidas, manipuladas y gustadas. Estas son las cosas que aparecen en los elementos que componen los agregados de la personalidad, donde, debido a la fuerza progresiva de la lujuria, surgen toda clase de desastres: nacimiento, sufrimiento, lamentación, dolor, desesperación, enfermedad, vejez y muerte. Todas estas cosas conciernen al interés y satisfacción mundanos. Ellas descansan a lo largo del camino de los filósofos, que no es el camino del Dharma. Cuando el verdadero no ego de las cosas y personas es entendido, la discriminación cesa de afirmarse a sí misma. El sistema mental inferior cesa de funcionar. Las diversas etapas del Bodhisattva son seguidas una después de otra. El Bodhisattva es capaz de expresar sus 10 votos inextinguibles y es ungido por todos los Budas. El Bodhisattva llega a ser maestro director de él mismo y de todas las cosas por virtud de una vida sin esfuerzo, radiante y espontánea. Por lo tanto, el Dharma, que es la inteligencia trascendental, trasciende todas las discriminaciones, todos los falsos razonamientos, todos los sistemas filosóficos, todo dualismo. Entonces Mahamati le dijo al bendito: en las escrituras se hace mención de la matriz de la Tathagatidad y se enseña que lo que es nacido de ella es por naturaleza brillante y puro, originalmente sin mancha y dotado con las 32 marcas de excelencia. Se nos describe como una gema preciosa, pero envuelta en una vestimenta inmunda, sucia con la avaricia, la cólera, la torpeza y la imaginación falsa. Se nos ha enseñado que esta naturaleza búdica, inmanente en cada uno, es eterna, inalterable y favorable. ¿No es esto nacido de la matriz de la Tathagatidad, lo mismo que la sustancia alma que enseñan los filósofos? El Atman divino que ellos enseñan es también declarado eterno, inescrutable, inalterable e imperecedero. ¿Hay una diferencia o no la hay? El bendito replicó: no, Mahamati, mi matriz de la Tathagatidad no es la misma que el Atman divino, tal como lo enseñan los filósofos. Lo que yo enseño es la Tathagatidad en el sentido de Dharmakaya, la unidad última, el nirvana, el vacío, lo no nacido, lo incalificable, desprovisto del esfuerzo voluntad. La razón por la que enseño la doctrina de la Tathagatidad es para que el ignorante y el necio se aparten de sus miedos a medida que escuchan la enseñanza del no ego y lleguen a entender el estado de no discriminación y no imagen. La enseñanza religiosa de los Tathagatas es justamente como un alfarero haciendo varias vasijas con una masa de barro, con su propia destreza manual y con la ayuda de una vara, de agua y de un cordón. Así, los Tathagatas, con su dominio de diestros medios producidos por la sabiduría noble, a través de varios términos, expresiones y símbolos, predican el no ego
dual para poder eliminar el último vestigio de discriminación que impide a los discípulos lograr la comprensión propia de la sabiduría noble. La doctrina de la matriz del Tathagata es revelada para poder despertar a los filósofos de su apego a la noción de un Atman divino como personalidad trascendental, de manera que sus mentes, que han llegado a estar apegadas a la noción imaginaria de un alma como algo autoexistente, puedan despertar rápidamente al estado de la iluminación perfecta. Todas esas nociones de causa-efecto, sucesión, átomos y elementos primarios que componen la personalidad, el alma personal, el Espíritu Supremo, el Dios soberano o el Creador, son todas invenciones e ilusiones de la imaginación y manifestaciones de la mente. No, Mahamati, la doctrina de los Tathagatas de la matriz de la Tathagatidad no es la misma que la del Atman de los filósofos. Se dice que un Bodhisattva ha aprendido bien las enseñanzas de los Tathagatas cuando, completamente solo en su propio espacio, a través de su inteligencia trascendental, camina por el pasaje que guía al Nirvana. En ese momento, su mente se abrirá, o sea, entenderá a través de percibir, pensar, meditar y vivir en la práctica de la concentración hasta que logre el giro o la desviación del flujo de la energía hábito. De ahí en adelante llevará una vida de acciones excelentes. Con su mente concentrada en el estado de budeidad, llegará a estar completa y meticulosamente familiarizado con su propia mente. Será como una gema radiante de muchos colores. Será capaz de entrar en las mentes de todos para ayudarlos y, finalmente, a través de la ascensión gradual de las etapas, llegará a establecerse en la inteligencia trascendental perfecta de los Tathagatas. Sin embargo, la inteligencia trascendental, Arya Jnana, no es la sabiduría noble, Arya Prajna. Solamente es una atención intuitiva de ella. La sabiduría noble es un estado perfecto de no imagen. Es la matriz de la esencia de la mente. Es la mente divina, la energía constante que todo lo conserva y protege. Es la esencia pura que vive en paciencia perfecta y tranquilidad serena e imperturbable. Capítulo 7. Comprensión propia. Entonces Mahamati exclamó: Bendito, te suplicamos nos digas cuál es la naturaleza de la comprensión propia, por cuya razón seremos capaces de lograr la inteligencia trascendental. El bendito respondió: La inteligencia trascendental surge cuando la mente intelectual alcanza su límite y, si las cosas son para ser comprendidas en su naturaleza verdadera y esencial, sus procesos de actividad mental, basados en ideas particularizadas, discriminaciones y juicios, deben ser trascendidos por una apelación a alguna facultad superior de conocimiento, si es que existe tal facultad superior. En la mente intuitiva, manas, tenemos esa facultad, la cual, como hemos visto, es la conexión entre la mente intelectual y la mente universal. Aunque no es un órgano individualizado como la mente intelectual, tiene algo que es mucho mejor: dependencia directa en la mente universal. Mientras la intuición no da información que pueda ser analizada y discriminada, ella da algo que es superior, comprensión propia a través de la identificación. Mahamati entonces le preguntó al bendito, diciendo:
Bendito, te suplicamos nos digas qué comprensiones claras un discípulo serio y sincero debe tener para triunfar en la disciplina que guía la comprensión propia. El bendito replicó: hay 4 cosas a través de las cuales un discípulo serio y sincero puede lograr la comprensión propia de la sabiduría noble y llegar a ser Bodhisattva Mahasattva. Primero, debe tener un entendimiento claro de que todas las cosas son solamente manifestaciones de la mente misma. Segundo, debe descartar la noción de nacimiento, la permanencia y la desaparición. Tercero, debe entender claramente el no ego de ambos, las cosas y las personas. Y cuarto, debe tener un concepto verdadero de lo que constituye la comprensión propia de la sabiduría noble. Provisto con estos 4 entendimientos, los discípulos serios y sinceros pueden llegar a ser bodhisattvas y obtener la inteligencia trascendental. En cuanto al primero, él debe reconocer y estar convencido completamente que este mundo triple es nada más y nada menos que una manifestación compleja de las actividades mentales de uno, que está desprovisto de sustancia de identidad o yo y sus pertenencias, que no hay esfuerzo ni ir ni venir. Debe reconocer y aceptar el hecho de la influencia de la energía hábito que ha sido acumulada desde el pasado sin principio a través de la memoria, la imaginación falsa, el razonamiento falso y los apegos a los múltiples objetos y reacciones en relación cercana y en conformidad a las ideas del cuerpo como residencia y propiedad. En cuanto al segundo, debe reconocer y estar convencido de que todas las cosas deben ser consideradas como formas vistas en una visión, en un sueño, vacías de sustancia, no nacidas y sin naturaleza propia, que todas las cosas existen solo por razón de un sistema complicado de causa-efecto, origen interdependiente, que debe su surgimiento a la discriminación y apego y que resulta en el surgimiento del sistema mental y sus pertenencias y desarrollo. En cuanto al tercero, él debe reconocer y pacientemente aceptar el hecho de que su propia mente y personalidad son asimismo construidas por la mente, que está vacía de sustancia, no nacida y sin ego. Con estas 3 cosas claramente en mente, el Bodhisattva será capaz de entrar en la verdad de la no imagen. En cuanto a la cuarta, debe tener un concepto verdadero de lo que constituye la comprensión propia de la sabiduría noble. Primero, esta no es comparable con las percepciones obtenidas por la mente sensorial, ni tampoco se puede comparar con la facultad de saber de la mente discriminatoria e intelectual. Ambas presuponen una diferencia entre el yo y el no yo, y el conocimiento así obtenido se caracteriza por la individualidad y la generalidad. La comprensión propia está basada en la identidad de la unidad. No hay nada que pueda ser discriminado ni dicho a propósito de ella. Pero para entrar en ella, el Bodhisattva debe estar libre de toda conjetura y apego a las cosas, ideas y concepto del yo. Entonces Mahamati le dijo al bendito: Bendito, te suplicamos nos expliques lo concerniente a las características de los apegos profundos a la existencia. ¿Cómo podemos llegar a desapegarnos de ella? El bendito replicó: Cuando uno trata de entender el significado de las cosas a través de palabras y discriminaciones, hay una implicación de apegos inmensurables profundamente enraizados a la existencia. Por ejemplo, están los apegos profundamente enraizados a signos de individualidad, a la causa-efecto,
a la noción de ser y no ser, a la discriminación del nacimiento y la muerte, de hacer y no hacer, y al hábito de la discriminación misma, de los cuales los filósofos son dependientes. Hay tres apegos que están profundamente enraizados en las mentes de todos: la avaricia, la cólera y la obsesión, que están basados en la lujuria, el miedo y el orgullo. Estos están respaldados por la discriminación y el deseo que es procreador y está acompañado de la excitación y la avaricia, amor al confort y el deseo de vida eterna, y siguiéndoles hay una sucesión de renacimientos en los 5 pasajes de la existencia y a la continuación de los apegos. Pero si estos apegos se rompen, ningún signo de apego ni desapego permanecerá porque están basados en cosas que no son existentes. Cuando esta verdad es claramente entendida, la red de apegos desaparece. Pero, dependiendo de eso y apegándose por sí mismo a la combinación triple que trabaja al unísono, está el surgimiento de la continuación del incesante funcionamiento del sistema mental. Y por él se dan el sentimiento profundo y la afirmación continua de la voluntad de vivir. Cuando la triple combinación que causa el funcionamiento del sistema mental cesa, se produce una triple emanación y no hay un surgimiento adicional de cualquier otra combinación. Cuando la existencia y la no existencia del mundo externo es reconocida como surgiendo de la mente misma, entonces el Bodhisattva está preparado para entrar en el estado de no imagen y allí dentro ver el vacío que caracteriza toda discriminación y todos los apegos profundamente asentados que resultan de eso. Allí verá los no signos de apego profundamente arraigado y desapego. Allí verá nadie en opresión y nadie en emancipación, excepto aquellos que por ellos mismos toman placer en la opresión y la emancipación. Porque en todas las cosas hay no sustancia para ser agarrada y sostenida. Pero mientras estas discriminaciones sean apreciadas por el ignorante y el simplón, continuarán apegándose por sí mismos a ellas y, como el gusano de seda, irán rotando su hilo de discriminación, envolviéndose ellos mismos y a los otros cautivados con su veneno. Pero para el sabio no hay signos de apego ni de desapego. Todas las cosas son vistas como viviendo en soledad, donde no existe la evolución de la discriminación. Mahamati, cuando tú y los otros bodhisattvas entiendan bien la distinción entre el apego y el desapego, ustedes estarán en posesión de un medio óptimo para evitar el llegar a apegarse a las palabras, por las que uno procede a agarrar el significado. Libres de la dominación de las palabras, serán capaces de establecerse ustedes mismos donde haya un giro o desviación o rectificación en el asentamiento profundo de la consciencia, a través de lo cual lograrán la comprensión propia de la sabiduría noble, siendo así capaces de entrar en todas las tierras de Buda y asambleas y congregaciones. Ustedes estarán marcados con el sello del poder, el dominio propio o autocontrol, las facultades psíquicas y estarán dotados con la sabiduría y el poder de los 10 votos inextinguibles, llegando a brillar con los rayos multicolores de los cuerpos de transformación. Entonces, inmediatamente, brillarán sin esfuerzo como la luna, el sol y la mágica gema del deseo,
y en cada etapa verán las cosas como perfectas en la unidad con ustedes mismos, incontaminadas por cualquier conciencia propia. Viendo que todas las cosas son como un sueño, serán capaces de entrar en la etapa de los Tathagatas y podrán pronunciar discursos sobre el Dharma al mundo de los seres de acuerdo con sus necesidades, y también serán capaces de liberarlos de las nociones dualísticas y discriminaciones falsas. Mahamati. Hay dos formas de considerar la comprensión propia, a saber, las enseñanzas acerca de ella y la comprensión misma. Las enseñanzas como se dan en las 9 divisiones de los trabajos doctrinales para la instrucción de aquellos que están inclinados hacia ellas. Se dan a través de hacer uso de los recursos y expedientes correctos e intentan despertar en todos los seres una verdadera percepción del Dharma. Las enseñanzas están diseñadas para mantenernos apartados de todas las nociones dualísticas del ser y no ser, y de la unidad y la dualidad. La comprensión misma está en la conciencia interna, es una experiencia interior que no tiene conexión con el sistema mental inferior y sus discriminaciones de palabras, ideas y especulaciones filosóficas. Brilla con su propia luz clara para revelar el error y la estupidez de las enseñanzas construidas por la mente, para hacernos inmunes a las influencias perniciosas del exterior y guiarnos infaliblemente al reino de las energías virtuosas. Mahamati, cuando se le provee al discípulo serio y sincero y al bodhisattva con estos requerimientos, el camino se abre al logro perfecto de la comprensión propia de la sabiduría noble y al disfrute total de los frutos que surgen de eso. Entonces Mahamati le preguntó al bendito diciendo: Bendito, te suplicamos nos digas, ¿qué vehículo, dice el bendito, caracteriza e ilustra el logro de la comprensión propia interna de la sabiduría noble? El bendito replicó: para descartar fácilmente algunos razonamientos y discriminaciones erróneas, el Bodhisattva debe retirarse a un lugar privado y tranquilo donde pueda reflexionar internamente sin contar con nadie más. Y allí dejémosle ejercitarse a sí mismo para avanzar sucesivamente a lo largo de las etapas. Esta privacidad es el elemento característico del logro interno de la comprensión propia de la sabiduría noble. Yo llamo a esto el vehículo único, no porque sea el único vehículo, sino porque es solamente en privacidad y quietud cuando uno es capaz de reconocer y comprender el camino del vehículo único. Mientras que la mente está distraída y haciendo un esfuerzo consciente, no puede haber culminación en lo tocante a los varios vehículos. Es sólo cuando la mente está sola y tranquila que es capaz de abandonar las discriminaciones del mundo externo y buscar la comprensión de un reino interno donde no hay ni vehículo ni nadie que viaje en él. Yo hablo de los 3 vehículos para guiar al ignorante. No hablo demasiado acerca del vehículo único porque no hay forma por la cual los discípulos y los maestros serios y sinceros puedan comprender el nirvana sin ayuda e independientemente. De acuerdo a los discursos de los Tathagatas, los discípulos serios y sinceros deben ser separados, disciplinados y entrenados en la meditación y dhyana,
mediante las cuales serán ayudados por distintas estrategias y técnicas a comprender la emancipación. Es porque los discípulos y maestros serios y sinceros no han destruido completamente la energía hábito del karma y las obstrucciones del conocimiento discriminativo y la pasión humana, que ellos son a menudo incapaces de aceptar el no ego dual y la transformación inconcebible de la muerte. Y es por eso que yo predico el vehículo triple y no el vehículo único. Cuando los discípulos serios y sinceros se han liberado de toda la energía hábito maligna y son capaces de comprender el no ego dual, entonces ellos no estarán emborrachados con el éxtasis del samadhi y se despertarán en el superreino de la no corriente de energía buena. Ya una vez despiertos en el superreino de la no corriente de energía buena, ellos serán capaces de reunir todos los requisitos para el logro de la sabiduría noble que está más allá de la concepción y pertenece al poder soberano. Pero realmente, Mahamati, no hay vehículos y de esa manera yo hablo del único vehículo. Mahamati, el reconocimiento total del único vehículo nunca ha sido logrado ni por los discípulos serios y sinceros, ni por los maestros, ni incluso por el gran Brahma. Solamente ha sido logrado por los Tathagatas mismos. Esta es la razón por la cual es conocido como el único vehículo. Y no quiero hablar mucho acerca de él porque no hay forma por la cual los discípulos serios y sinceros puedan comprender el nirvana independientemente y sin ayuda. Entonces Mahamati le preguntó al bendito, diciendo: ¿cuáles son los pasos que guiarán a un discípulo despierto hacia la comprensión propia de la sabiduría noble? El bendito replicó: el principio descansa en el reconocimiento de que el mundo externo es sólo una manifestación de las actividades de la mente misma, y que la mente se apega a esa manifestación como mundo externo simplemente por sus hábitos de discriminación y razonamiento falso. El discípulo debe de tener el hábito de mirar todas las cosas honestamente. Él debe reconocer el hecho de que el mundo no tiene naturaleza propia, que es no nacido, que es como una nube pasajera, como un círculo imaginario hecho por un agitador giratorio, como el castillo de los Gandharvas, como la luna reflejada en el océano, como una visión, un espejismo, un sueño. Él debe llegar a entender que la mente, en su naturaleza esencial, no tiene nada que ver con la discriminación ni la causa-efecto. No debe escuchar los discursos basados en los términos y calificaciones imaginarias. Debe entender que la mente universal, en su pura esencia, es un estado de no imagen y que es sólo por las corrupciones acumuladas en su apariencia que la propiedad del cuerpo morada es otra de sus manifestaciones, que en su propia naturaleza pura es intocable e inafectada por tales cambios como el surgimiento, la permanencia y la destrucción. Debe entender completamente que todas esas cosas llegan con el despertar de la noción de un ego-alma y su conciencia mental.
Por lo tanto, Mahamati deja que esos discípulos que desean entender la sabiduría noble a través de seguir el vehículo del Tathagata desistan de toda discriminación y razonamiento erróneos acerca de la personalidad y su mundo sensorial, o acerca de tales ideas como la causa-efecto, el surgimiento, la permanencia y la destrucción, y se ejerciten ellos mismos en la disciplina de dhyana que guía la comprensión de la sabiduría noble. Para practicar dhyana, el discípulo serio y sincero debe retirarse a un lugar solitario y tranquilo, recordando que los hábitos de toda una vida de pensamiento discriminatorio no pueden romperse fácil ni rápidamente. Hay 4 clases de meditación de concentración dhyana. El dhyana practicado por el ignorante, el dhyana dedicado al examen del significado, el dhyana con la cualidad esencial, tathata, como su objeto, y el dhyana de los tathagatas. El dhyana practicado por el ignorante es una opción para aquellos que siguen el ejemplo de los discípulos y maestros, pero que no entienden su propósito y por lo tanto llegan a sentarse quietos con la mente vacía. Este dhyana es practicado también por aquellos que menosprecian el cuerpo, lo ven como una sombra y un esqueleto lleno de sufrimiento e impurezas, y sin embargo se agarran a la noción de un ego que busca lograr la emancipación por la mera cesación del pensamiento. El dhyana dedicado al examen del significado es el practicado por aquellos que perciben lo no defendible de tales ideas como el yo, el otro y ambos, que son sostenidas por los filósofos y que han pasado más allá del no-ego dual, dedicando el dhyana al examen del significado del no-ego y las diferenciaciones de las etapas del bodhisattva. El dhyana con la cualidad esencial tathata, o la unidad, o el nombre divino como su objeto, es practicado por aquellos discípulos y maestros serios y sinceros, quienes, mientras reconocen completamente el no-ego dual y la no-imagen del tathata, todavía se agarran a la noción del tathata último o fundamental. El dhyana de los tathagatas es el dhyana de aquellos que están entrando en la etapa de la tathagatidad y quienes, permaneciendo en el éxtasis triple que caracteriza la comprensión propia de la sabiduría noble, se consagran ellos mismos al bien de todos los seres para el logro de los trabajos que están más allá del entendimiento, para su emancipación. Este es el dhyana puro de los tathagatas, cuando todas las cosas e ideas insignificantes son trascendidas y olvidadas, permaneciendo ahí solamente un estado perfecto de no imagen, donde el tathagata y el tathata se unen en la unidad perfecta. Entonces todos los Budas se unirán, llegando de todas las tierras de Budas, y con sus manos brillantes descansando en su frente, darán la bienvenida al nuevo Tathagata.